Que moltes gràcies, Iñaki. Lo ha sido inspiradora. I, de fet, l'Iñaki ho deia, no? Som curiosos, som omnívors, els humans. I precisament dedicarem a això la nostra primera taula de debat. Parlarem de destinacions a través de la gastronomia i coneixerem casos pràctics. Fins ara l'Iñaki ha posat molts d'exemples, però anem a conèixer exemples pràctics i de primera mà. Són casos d'èxit. Començaré anomenant els convidats i els animo a pujar per aquest costat a la taula. En primer lloc tenim en Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme, responsable de la candidatura Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. També tenim Jonathan Gómez, director general de Turisme i Promoció de l'Ajuntament de Màlaga, ciutat que acollirà la pròxima gala de la Guia Michelin. Sí, en Jonathan l'hem d'aprofitar, que el tenim temps limitat, ha d'agafar un avió. També pujarà a l'escenari Pau Sintes, xef representant de Menorca, Regió Europea de la Gastronomia 2022. Que pots seure aquí, Pau. Gràcies. I moderarà Natàlia Briales Cristóbal, cap de l'àrea de Turisme Cultural i Màrqueting de Continguts de la Subdirecció General de Màrqueting Exterior de Turisme a Tour Espanya. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta primera jornada de enogastronomía y producto local. En nombre de Tour España y en el mío propio quiero agradecer esta invitación en la que vamos a recorrer 3 territorios que han convertido sus destinos en una carta y la gastronomía en una carta de identidad. Un motor económico y especialmente una razón poderosísima para viajar. La gastronomía, la enogastronomía es un motivo fundamental y sobre todo no solamente por el volumen de turistas, sino también, y dichos en un término culinario, es un término sabroso por el gasto que ofrecen estos turistas. Es evidente que en los últimos años el incremento de turistas que viene por razones gastronómicas ha aumentado considerablemente. Del año 23 al 24 ha tenido una oscilación de un 21%, del año 24 a 25 estamos hablando de un incremento de un 14,5% y con un volumen de gasto en millones de euros bastante considerable. La gastronomía, la enogastronomía construye destinos, abre oportunidades en toda la cadena de valor entre los productores y el cliente final y sobre todo es un elemento cohesionador del territorio. Cohesionador puesto que potencia la singularidad, la diversidad a través no solamente de la calidad, sino de las experiencias y de las singularidades que ofrece a los turistas. En este momento vamos a escucharles a todos ustedes 3 voces que cuentan 3 casos de éxito y que no solamente, espero, nos van a contar lo que hacen, sino que también hacen lo que cuentan. Entonces tenemos bienvenido Patrick, bienvenido Jonathan y bienvenido Jaume. Y vamos a exponer 3 modelos diferentes con que buscan un mismo propósito, que es posicionar el destino desde el producto local y la enogastronomía. Vamos a intentar aprender qué es lo que habéis hecho y cómo se podrían replicar en algunos territorios y en algunos destinos. Vamos a empezar con un término que ha sido muy mencionado en la ponencia anterior, el tema de la identidad. Si cada uno de vuestros territorios ha apostado por la enogastronomía y el producto local como un elemento de identidad, identidad entendiéndolo como autenticidad, como singularidad. Si me tuvierais que definir en una sola frase un rasgo distintivo de vuestro producto, vuestra propuesta gastronómica, ¿cuál sería? Empezamos por Jonathan.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Primero, pediros disculpas porque en 20 minutos, 25, 30 me veréis salir como Speedy González, así que siento mucho tener que ausentarme, pero el avión viene en hora y no confiaba con ello, pero bueno, Murphy ha llegado hoy. La frase para nosotros es bastante básica. Anoche tuvimos la gala Michelin en Málaga, que bueno, ya sabéis que va rotando, nada especial, va rotando por todas las ciudades españolas, pero nosotros la frase que nos define es que nos gusta, y lo hemos hecho en la última década solamente, no es algo que tenga una gran tradición, generar cápsulas de memoria identitaria. Al final, y lo veréis después con los ejemplos sobre todo del territorio de Patrick, nosotros ¿por qué nos acordamos de las recetas de las abuelas? ¿Qué nos provocan, verdad? ¿Dopamina? No. Emociones y recuerdos. Y la ciudad de Málaga, al tener un legado andalusí tan potente, nosotros estamos inmersos en un enorme desarrollo de conservación, tanto de recetarios tradicionales, donde nuestros chefs que tienen estrella Michelin solo trabajan recetarios tradicionales, así como establecimientos históricos de gastronomía tradicional. Es donde nosotros vamos trabajando. La nueva cocina la podemos encontrar pues, en Marbella, pero Ronda y Málaga son sitios donde el recetario tradicional es el que se impone y el que queremos imponer como modelo. Seguimos con... Bueno, desde Cataluña, la palabra que definiría nuestra apuesta por la gastronomía es fundamentalmente la diversidad. Lo que nos distingue seguramente es la diversidad que tenemos como territorio, como paisaje y evidentemente como gastronomía. Cataluña a nivel regional es una de las 3 primeras regiones de Europa en recepción de turismo internacional. Las otras 2 son Canarias y París-Île-de-France. Lo que diferencia Cataluña de estas 2 es sobre todo la enorme diversidad de producto y experiencia turística que ofrecemos, gracias a que tenemos también, según el Observatorio Europeo del Paisaje, uno de los paisajes más diversos de Europa. Y esto es efectivamente lo que da también la diversidad también en el producto y en la propuesta gastronómica que estamos ofreciendo. Pero más allá de eso, para mí la palabra que definiría por qué nuestra apuesta por la gastronomía ya no es una cuestión de oportunidad, sino es una cuestión de supervivencia. Estamos trabajando un modelo turístico que realmente dé respuesta a nuestro propósito de aportar bienestar a la comunidad a través de los valores de viajar. Eso nos enfoca directamente hacia la regeneración. El modelo de turismo regenerativo que estamos impulsando no encuentra mejor crisol de experimentación que la gastronomía, donde realmente podemos traccionar bienestar a la comunidad a través de la experiencia de la economía del visitante, es a través de la gastronomía. Y es por esa razón que en 2016 fuimos Región Europea de la Gastronomía, porque éramos ya conscientes de eso, pero es que ahora se ha multiplicado exponencialmente la necesidad de la gastronomía como elemento tractor de transformación del modelo turístico. Realmente es el elemento que nos permite a nosotros tener un impacto y un legado de nuestra actividad que permita generar prosperidad, pero también bienestar global a toda la comunidad y no particularmente a la industria turística o particularmente al visitante o particularmente a aquellos que estamos directamente involucrados en la cadena de valor del turismo. Por eso quiero destacar especialmente la importancia de la gastronomía. Es estratégica. La regeneración empieza con la gastronomía, la identidad de nuestro destino empieza con la gastronomía es cultura, lo comentaba Iñaki antes, sí. Y es evidente que sin esta capacidad de diferenciarnos y de singularizarnos como destino, seremos incapaces de competir en un futuro que cada vez espera más eso de nosotros como gestores de destino turístico. Muchas gracias. Jaume, tu turno. Pau, perdona, sí, Jaume tenía que venir, yo soy Pau. Ay, no pasa nada. Están ahora con el chef en Cataluña y me ha tocado a mí. Bueno, Menorca, yo creo que lo que realmente nos representa es lo anfitriones y lo orgullosos que nosotros estamos de nuestro producto y de nuestra manera de hacer, ¿no? Siendo una isla tan pequeña, solo de 50 kilómetros y de unos 100.000 habitantes, realmente tenemos un patrimonio gastronómico que creo que realmente es impresionante, muy influenciado históricamente por una diversidad cultural impresionante que realmente se ha mantenido en una continua cocina fusión, por así decirlo, que ha llegado al patrimonio que tenemos ahora. Menorca se basa en se alinea, digamos, en 2 coordenadas muy concretas. En primer lugar tenemos la distinción de la UNESCO como Reserva de la Biosfera,
que protege el territorio y con él también los productores y el paisaje, que al final está basado en los productores al 100%. Y luego también otra distinción también por la UNESCO es la dieta mediterránea, que al final la cocina y la gastronomía de la isla se basa en una cocina saludable, en un producto local y al final en esto, que es lo que los menorquines sentimos. Vale. Me van a permitir, según vaya corriendo el tiempo, si veo que está muy justito, a lo mejor anticipo 2 preguntas que yo creo que les puede interesar de Jonathan, pues precisamente por esta premura que tiene. Entonces vamos a seguir con Málaga. Málaga ha pasado de ser un destino sol y playa, prácticamente que era conocido internacionalmente, a una potencia, a un destino con una identidad cultural y gastronómica importante en los últimos años. Esto, digamos que es un trabajo continuado con una serie de decisiones estratégicas que se fueron adoptando para ir encaminando y haciendo el camino. A mí me gustaría saber cuál fue la chispa que encendió este proceso y cuáles fueron las decisiones estratégicas que han convertido a Málaga en un destino cultural y enogastronómico. Bueno, yo creo que lo has definido bien. El único matiz es que Málaga ni siquiera nunca fue un destino de sol y playa. Málaga no fue. Málaga era un aeropuerto. A pesar de que os pueda sorprender, era la Costa del Sol. La Costa del Sol, evidentemente, sí fue un destino desde los años 60, ¿no? Y estamos encantados de ser parte de ella. Pero Málaga no tenía ni siquiera una imagen de destino turístico, con lo cual se viene desde lo más bajo del todo, ¿no? Al final es una visión de nuestro alcalde. Es una visión de nuestro alcalde que lleva casi 26 años y que transformó la ciudad. ¿Por qué? Porque es un alcalde que le dio exactamente igual la política y solo se preocupó de mejorar su ciudad. Ya está. Exactamente igual. E integrar a todo el mundo en los discursos, en las estrategias, y por eso sigue a día de hoy al pie del cañón, ¿no? ¿Y qué es lo que pensó? Pensó que evidentemente teníamos unas raíces, hablaba antes Iñaki de raíz culinaria, teníamos unas raíces que nos estaban poniendo en valor, tanto culturales como gastronómicas. Evidentemente, el ser la ciudad más antigua de España, con más de 4.000 años de antigüedad, que ya superamos a Cádiz porque apareció un romano saludando el verano pasado, y superamos a Cádiz en ciudad urbana más antigua de España, hace que eso debía ser puesto en valor. Debía ser puesto en valor para contarlo al mundo y para generar un sentimiento de pertenencia que no estaba. ¿Y por dónde se genera? A través de la cultura y de la gastronomía, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo, es historia de raíz. Y a través de eso es de donde nacen las estrategias de la ciudad de Málaga. Por un lado, evidentemente, está Picasso. Picasso nos posiciona con una marca universal, que tenemos el privilegio de tenerla y que no es de París y que no es de Málaga, y a raíz de eso nacen productos, a raíz de eso nacen experiencias, pero por supuesto a través de la gastronomía. Creo que fue una de las primeras denominaciones de origen que se basaron en, no solamente al lado del vino, en trabajar el vino, sino en trabajar las pasas. Las pasas de Alejandría, es un producto que trajeron los fenicios, e imaginaos el recetario que tenía la ciudad de Málaga, ¿no? La ciudad de Málaga era el lugar donde se hacía el garum, la sopa de los romanos. Están las cocinas. Cualquiera que podáis ir al lado del Teatro Romano vais a ver una pirámide transparente donde debajo hay 300 metros de cocinas de garum. Y el garum del Imperio Romano salía de la ciudad de Málaga. Entonces, eso al fin y al cabo son historias que han evolucionado a recetarios, que ahora mismo han llegado incluso a ser estrellas Michelin. Entonces, esa estrategia pasa por reconocer la identidad nuestra. Antes os hablaba de las cápsulas de identidad histórica. Nosotros, por desgracia, no tenemos, como puede tener Baleares, como puede tener Cataluña, un gran número de establecimientos centenarios. La verdad que ya os digo que Málaga no ha existido. Tuvo un parón desde el XVIII hasta el siglo XX, donde Málaga era prácticamente una ciudad industrial tipo Bilbao, por mucho que os sorprenda. La industria del hierro más potente de España estaba en Málaga, y de ahí podéis ver las chimeneas que están a lo largo de todos los paseos marítimos. Y se despreocupó un poco de saber de dónde venía, sino de ser una potencia industrial. Entonces, a raíz de eso, hay un movimiento local que quiere enorgullecerse de lo que Málaga fue en los últimos milenios, y se genera un sentimiento de pertenencia que se transforma, como os digo, en recetarios y en negocios locales. ¿Y nosotros cómo lo hemos aprovechado? Eso lo hemos aprovechado para diferenciar la estrategia turística. Por un lado, os decía, la novedad cuando vamos a un destino genera lo que nos genera algo nuevo que vemos en redes sociales, dopamina, el instante, lo nuevo, lo novedoso. Pero hay infinitos estudios neurológicos y sociológicos que hablan de que esa receta de la abuela que nosotros nos ponemos a hacer un día, que nos evoca esos tiempos, o ese establecimiento donde nos llevaban de la mano a comprar algo, todo eso
genera unas emociones mucho más fuertes que la dopamina. Y para nosotros, ser un sitio que la gente visita por primera vez, no queremos basarnos solo en eso. Málaga siempre se dice que la gente que viene, que no ha venido nunca, todo el mundo dice, y por ahí van nuestras campañas futuras, que nunca se hubieran imaginado que Málaga era lo que es, porque somos un destino muy infravalorado en muchos sentidos, ¿no? Lo cual es bueno para nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que a raíz de eso nosotros hemos construido un relato gastronómico que se basa en eso. Y aquí lanzo un llamamiento. Yo he tenido suerte también de vivir una época en Baleares y también en Cataluña, y yo no he visto lugar en el mundo con la gastronomía y el valor gastronómico que nosotros tenemos. Tenemos cosas que no tiene absolutamente nadie, las sobremesas, tenemos cosas que no... La primera red social del mundo es sentarse alrededor de una mesa. Eso es lo que ocurría y no tenemos que olvidarlo. Pero tenemos que hacer un ejercicio nosotros en toda España, y que en Málaga es algo que hemos hecho poniendo un instituto de generación de recetarios a través de las raíces, que es contar lo que hacemos. Muchas veces hacemos recetas maravillosas y demás, pero en Málaga nos estamos enfocando en contarlas, en contar de dónde vienen y la historia de cada receta cuando damos el servicio o cuando lo generamos. Y eso es algo que todo el mundo deberíamos enorgullecernos, porque detrás de cada cosa que estamos haciendo, detrás de cada producto primario, del sector primario que trabajamos, hay una historia. Y esa es la historia que emociona a la gente que nos visita y la que nos hace reencontrarnos con lo que somos en cada territorio. Entonces nuestra estrategia va por ahí, va por trabajar recetarios tradicionales e intentar devolver a la vida el legado que nosotros tuvimos en el pasado. Muchas gracias. Jonathan, voy a continuar contigo, voy a hacer un par de preguntas para que se pueda marchar, porque yo creo que muchos de ustedes están pensando en lo que sucedió anoche, la gala Michelin, y es evidente que los eventos pueden ser simplemente eventos de un día o pueden significar palancas y oportunidades para el futuro, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría saber si esta gala, aunque tenga un carácter mucho más nacional, ha supuesto un reforzamiento de la imagen de marca gastronómica de Málaga, y si realmente vais a seguir en el modelo que estáis trabajando desde hace años, o esto es simplemente algo más dentro de una estrategia que vosotros estáis trabajando. Bueno, la Gala Michelin, te comentaba antes, lleva muchos años queriendo venir a Málaga, y es cierto que en la ciudad no habíamos visto la necesidad de albergarla, ¿no? Por lo que os decía, la cocina de Málaga es una cocina absolutamente tradicional que ha huido en muchas ocasiones de las estrellas Michelin, pero no ha huido de buscar esa calidad, ¿no? Es una cocina mucho más cercana a la gente, pero, como os digo, no exenta de calidad. Pero desde hace unos años hemos buscado el modelo de Ronda, no el modelo de Marbella. Os hablo de 20 años. El modelo de Marbella es traer los mejores chefs del mundo, donde pueden hacer cocina internacional de todo tipo, que es maravilloso. El modelo de Ronda es eso, insisto, de vuelta a la raíz del recetario tradicional y de los productos locales autóctonos. Ese modelo es el que se ha estado trabajando, y ha llegado el momento, cuando ya ha habido 4 estrellas Michelin en la ciudad de recetarios y productos locales, de darle la bienvenida a esta guía. No con un objetivo de intentar conseguir más estrellas o un objetivo de marca, porque sinceramente no somos un destino que busquemos un posicionamiento de marca más allá de lo que somos. Esto es lo que somos y no vamos a ir nunca más allá. Eso nosotros lo extrapolamos a qué mercados intentamos ir, etcétera, etcétera. No somos un destino que vamos a intentar atraer turistas de todo el mundo o a intentar atraer todo tipo de turista que tenga todo tipo de motivación. Vamos a un segmento muy determinado. Exactamente lo mismo hacemos en gastronomía. Cuando nosotros hemos conseguido posicionar nuestro mensaje del tipo de cocina que somos y el tipo de cocina que queremos realizar, ha sido el momento en el que Michelin no ha empezado a valorar. Para mí, uno de los grandes estandartes, que no sé si lo conocéis, os invito a ir, es Caleja. Caleja es un restaurante solamente de guiso tradicional, única y exclusivamente. No le dieron anoche la segunda estrella, con lo cual demandaremos a Michelin probablemente, pero independientemente de ello, y muchos de vosotros trabajaréis esta cocina, cuando tú vas a un restaurante y te dice Dani, su chef, que tiene una candela con un guiso que lleva 26 horas haciéndose, lo único que puedes hacer es llorar con lagrimones. Entonces, esa cocina es la que nos identifica, la que identifica también a nuestras regiones, y eso es por lo que nosotros seguimos trabajando. Entonces, Michelin es poner en valor que nosotros somos eso y queremos hacer eso. ¿Posicionamiento de marca? Sí, evidentemente, ganas muchos titulares, ganas mucha prensa, pero a nosotros lo que nos refuerza es saber que el modelo de gastronomía que nosotros estamos desarrollando, más cercano, más local y mucho más boutique, por así decirlo, es el que se valora por parte de Michelin. Y finalmente, déjame hacerte una última pregunta. Es decir, en la línea en lo que has comentado, Málaga combina alta cocina, cocina tradicional, producto local. ¿Cómo conseguís que la narrativa gastronómica que tú estás predicando aquí llegue no solamente a los restaurantes, sino al pequeño comercio, a los mercados,
y a la calle, o sea, y a los mercados. O sea, quiero decir, todo ese entramado, Bueno, ¿cómo lo gestionáis? Iñaki ha puesto el ejemplo antes con el Instituto del Pincho. Nosotros en Málaga estamos terminando ahora mismo exactamente lo mismo. Somos, creo, una de las pocas ciudades de Europa donde hemos generado una escuela de hostelería donde la Asociación de Hosteleros y a través de los recetarios populares de la Academia Gastronómica de Málaga son los que rigen esa escuela. Para salir de esa raíz y desde esta raíz generar pues, grandes problemas que hay ahora mismo en la hostelería y gastronomía, ¿no? Pues el personal, gente que realmente tenga el conocimiento que nosotros queremos poner en las cocinas de la ciudad, y ese es uno de los ejemplos, generar una escuela, y hemos generado, ya está funcionando desde hace unos meses, y a raíz de eso también hemos generado una nueva asociación que va a tutelizar y tutorizar que todos los estándares de cocina de los restaurantes, tanto producto local, lo habéis visto en el ejemplo de la visual de Iñaki, ¿no? La frescura, el producto local, etcétera, etcétera, se cumple. Y a raíz de eso nosotros tenemos como ayuntamiento la posibilidad de ofrecer facilidades financieras, incluso exención de impuestos a todos aquellos que pongan en valor realmente la sostenibilidad, el producto local, el empleo local, etcétera, etcétera. Nosotros lo derivamos desde ese punto a a través de una manera práctica. Y nosotros en la promoción turística haremos evidentemente un enfoque mucho más severo en estos establecimientos, tanto del sector primario comercio como de restauración. No queremos salirnos de esta tangente ni de este discurso. Nosotros somos una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. Tenemos 160 nacionalidades viviendo en la ciudad. Imaginaos la riqueza que eso nos genera. Pero a pesar de eso, nosotros siempre, e insisto una vez más, tenemos claro qué es lo que queremos contar al mundo y la forma en la que queremos contarlo. Yo creo que por ahí es por donde va nuestra estrategia. Sí que es una de las ciudades donde más alineado he visto a todos los sectores, de todas las que he tenido oportunidad de trabajar. La verdad que desde el sector primario hasta el terciario todo el mundo es consciente del trabajo en conjunto, que es la única forma de sacarlo adelante. Y la verdad que somos unos privilegiados al poder tener eso en la ciudad. Y antes de irte, ¿te gustaría lanzar un mensaje o querrías dar un mensaje a todos los productores, a todas las personas, gastronomía, restauradores, sobre la importancia de la gastronomía para que se convierta en una palanca de identidad y de futuro? ¿Algún mensaje concreto que les pueda servir? Hay uno que no va mucho con lo que somos y lo que hacemos, pero aquí primero felicitar al Gobierno balear por estas jornadas, por una sencilla razón. Porque el objetivo de estas jornadas yo creo que lo han dejado muy claro, que es conectar. Y se trata de conectar. Mi familia materna es de Ciudad Real y han ganado el premio al mejor queso de Europa. Pero ¿qué pasa? Que si el sector primario al campo no se le paga lo que se tiene que pagar, los productos no van a llegar a los restaurantes. No van a llegar. Y no vamos a tener una cocina de calidad. Entonces, la importancia del éxito de la gastronomía no es que los cocineros jóvenes vean un futuro y vean que pueden seguir adelante, pero si no somos capaces de proveerles con los mejores productos, porque nuestros ganaderos, agricultores y artesanos no pueden poner en valor sus productos, no vamos a ir a ningún sitio. Yo creo que la pirámide parte de esa base y todos tenemos que ir por ahí. Y por otro lado, lo que os dije al principio, contemos la historia que hay detrás de cada plato. Ese turista cuando viene a nuestros restaurantes de Baleares, de Cataluña, de Andalucía, de Madrid, ellos ven que hay una receta, ven los ingredientes, pero no conocen la historia. A lo mejor hay una historia preciosa de 4 generaciones. A lo mejor tenemos que poner más hincapié en sentirnos más orgullosos y contarlo, porque eso es lo que hará que ese turista genere sentimiento de pertenencia y se alinee historias suyas de su vida con lo que le estamos contando en el plato. Yo creo que esas dos cosas. De hecho, eso va a ser uno de los lemas de la próxima celebración de Madrid Fusión. Es decir, la importancia, lo que hay detrás de cada plato, lo que dice cada plato, porque el consumidor ya no es un consumidor pasivo que come lo que le ponen, sino que quiere conocer, y la cocina no solamente tiene que dar, sino que también tiene que escuchar al territorio, al cliente y al producto. Muchísimas gracias. Por aquí me quedo un poquito. Y una disculpa, pero es que las prisas. Pues vamos a continuar con el punto en el que nos encontrábamos. He ido adelantando algunas preguntas precisamente, ¿no? Entonces, Pau, una pregunta sobre Destino Menorca. Es decir, es un destino que es conocido fundamentalmente porque está muy ligado al territorio, a la sostenibilidad. Sostenibilidad, entendiéndolo, porque es una palabra que, como decía aquí, está muy manida y tiene de tantos sentidos que se le han dado, prácticamente a veces no sabemos a qué exactamente nos referimos, con el respeto a la tierra, el respeto a la producción y sobre todo al medio ambiente.
y la producción artesanal. Entonces, en esto hace unos años ganasteis un premio, fuisteis reconocidos y a mí me gustaría si vosotros, esta oferta, ¿cuáles han sido las claves para convertir esta filosofía que está asociada al destino Menorca en una ventaja competitiva? Sí, Menorca en el año 2022 fue reconocida por el IGECAT como destino, como región europea de la gastronomía, ¿no? Que el IGECAT al final es un instituto de gastronomía y turismo que reconoce, bueno, que ahora mismo ha reconocido a Cataluña como región mundial. A través de este reconocimiento, yo creo que fue una manera de poner en valor lo que realmente teníamos, pero que a lo mejor los menorquines propiamente no valorábamos ni poníamos en valor al turista que llegaba a Menorca, ¿no? El IGECAT, por ejemplo, hizo poner en valor los jóvenes cocineros como yo, por ejemplo, y como muchísimos compañeros que a lo mejor antes no tenían la visibilidad que tenían y que realmente tenemos frescura, tenemos nuevas ideas y con ganas también de conocer a los productores, de respetar los productos y de respetar las recetas que se han hecho durante toda la historia también para que el turista pueda disfrutar de diferentes sitios, ¿no? También puso mucho en valor a los artesanos para que también, aparte de la historia que tiene en Menorca, que los turistas también que nos visitan puedan tener un recuerdo y se puedan llevar una parte de lo que es la isla. Ha sido un movimiento importantísimo, yo creo, para la creación de experiencias. Antes hablábamos con Patricia de las bodegas de Benifadet, que hace no tantos años, cuando tú entrabas a TripAdvisor y veías las experiencias, era visitar calas, era visitar 10 calas, y justamente ella me ha dicho que estaban las bodegas, entre los 10 había 9 calas y una que era las bodegas. Yo creo que esto en los últimos años ha cambiado completamente, se han abierto muchos productores, no solo de queso, sino de muchos sitios que están haciendo cosas de forma artesanal, que realmente todo esto ya se estaba haciendo, ¿no? Ya se estaba cocinando, se estaba preparando recetas tradicionales, pero yo creo que a través de este reconocimiento de Menorca como región europea de gastronomía, todo esto se ha puesto en valor, ha sido una obligación propia de modernizarnos y de llevar de ponernos al paradigma internacional y de lo que el turista está buscando, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio completamente en los criterios de cuantificación y más con la calidad del turismo que se ha buscado, y yo creo que esto se está viendo ahora mismo en Menorca y gracias un poco también a esto, el turista que viene, pues lo que has dicho tú, está buscando esta experiencia, conocer lo que hay detrás de cada plato, y lo que me decías tú sobre los productores son esenciales, pero necesitan cocineros o restaurantes que pongan en valor, que expliquen por qué ese producto es el mejor del mundo y por qué eso que te estás comiendo realmente tiene un legado y una historia sobre la isla de Menorca que si no te lo cuentan, realmente este turista no lo podría saber. Entonces yo creo que esto ha sido un impacto muy, muy positivo por la isla. Muchas gracias. A veces las distinciones y los premios vienen y algunos destinos tienen conciencia de lo que tienen, del tesoro que tienen, y la gente que realmente disfruta desde décadas de estos tesoros realmente no son conscientes de lo que tienen. Y en cambio hay otros aspectos que las distinciones y los premios, teniendo esa conciencia, son palancas y son palancas de oportunidades para desarrollar nuevas estrategias en el tema del turismo enogastronómico. Evidentemente, Cataluña ha apostado por el reconocimiento internacional y ha logrado esta distinción, enhorabuena, de la Región Mundial de la Gastronomía 2025. Imagino que esto es una estrategia con
un círculo de muchísimos actores. Entonces yo lo que quería preguntarte, Patrick, es cuáles son los aprendizajes que habéis obtenido desde todo este proceso para que puedan ser extrapolables a otros destinos que quieran reforzar su posicionamiento dentro de la identidad gastronómica. Son dos, el propósito y el legado. Sí. El propósito, de hecho, el propósito que nos impulsó en 2016 a ser región europea de la gastronomía, como menciona Pau ahora, pretendíamos, a través del triángulo entre cocina, producto y territorio, reforzar la identidad y la singularidad del destino. Entendíamos que era un triángulo virtuoso que nos permitía proyectarnos con nuestra propia singularidad. Y eso estuvo muy bien y nos ha acompañado durante estos prácticamente 10 años, pero cuando presentamos la candidatura para la Región Mundial de la Gastronomía, íbamos un poco más allá. En ese momento, en el 2016, quizá la sensibilidad por la sostenibilidad, por la regeneración, eran más débiles. Ahora teníamos la conciencia de que el propósito que nos impulsaba a obtener el reconocimiento de Región Mundial de la Gastronomía era conseguir que la gastronomía fuese también palanca de transformación del modelo productivo hacia un modelo productivo más regenerativo. Que la producción agroalimentaria regenerativa ayudase también a la generación de experiencia turística regenerativa y que a partir de aquí fuésemos capaces de exportar y de ampliar como mancha de aceite al resto de experiencias turísticas para que efectivamente fuesen parte de la transformación. Esto es lo que queremos que quede. Evidentemente, la Región Mundial de la Gastronomía es una excusa, pero es una excusa para alinear a todos, para alinear a productores, para alinear a restauradores, para alinear a distribuidores, para alinear a promotores, para alinear también a agencias y operadores, para que identifiquen la oportunidad que hay detrás de este proceso de transformación. En la Región Mundial de la Gastronomía nosotros hemos pretendido llegar a una transversalidad absoluta. No hemos pretendido solamente mejorar la experiencia turística del visitante, hemos querido mejorar la identidad, mejorar el sentido de pertenencia, el sense of place de nuestra propia población, el orgullo de pertenencia y de, digamos, participación en una comunidad que tiene este legado, este tesoro histórico que es la gastronomía, reconocida a nivel mundial y que efectivamente debemos preservar. Lo comentaba antes Jonathan, la capacidad de poder poner en valor nuestra cocina tradicional. El pasado lunes en Mont Sant Benet, en Fundació Alicia, precisamente se celebraba un evento denominado Gastrosabias, avias en catalán es abuelas, y estas gastrosabias, estas gastroabuelas defendían sus recetas tradicionales, explicaban de dónde venían y su historia personal, su relato, su narrativa personal que les llevaba a explicar y a exponer estas recetas ante el público. Esto es un legado que tenemos que mantener. Evidentemente no se muere cuando se apaguen los focos de la Región Mundial de la Gastronomía. Pretendemos que se mantenga, pretendemos que también deje legado, pretendemos que nos permita traccionar transformación de cara al futuro. En 2016 todavía coleaba el debate entre alta cocina creativa y cocina tradicional. En Cataluña habíamos tenido un debate muy intenso y que incluso llenaba páginas de periódicos en esa época. Yo creo que en este 2025, como Región Mundial de la Gastronomía, este debate está superado. De hecho, el propio Ferran Adrià, quien en su momento estaba identificado como uno de los líderes de uno de estos relatos, es el primero en defender la identidad, la singularidad, la autenticidad como motores efectivamente de tracción, de innovación y de transformación. Y esto es un elemento que también es otro aprendizaje de este proceso que nos lega esta Región Mundial de la Gastronomía. Y a partir de aquí, otro elemento que queremos nosotros enfatizar de cara al futuro, nosotros queremos evidentemente reforzar el concepto de la cocina catalana. La marca Cocina Catalana, que es uno de los pilares de nuestra marca destino, para nosotros es fundamental que gane fuerza, que cobre visibilidad. Ayer mismo en Málaga, 4 restaurantes catalanes obtenían la segunda estrella Michelin, 2 restaurantes obtenían su primera estrella Michelin. Estamos muy orgullosos de ello, pero lo que queremos es que se identifique la raíz de dónde viene todo esto. Cuando hablamos de que Joel Castañé en La Boscana, en Bellvís, hace cocina de territorio y cocina de producto local y está especializado en cocina en base a la fruta,
Lleida es seguramente el principal productor de fruta dulce de toda España y uno de los principales de Europa y del mundo. Tiene todo el sentido que La Boscana sea seguramente el mejor restaurante donde comer elaboraciones en base a la fruta y en base al producto de proximidad, el producto kilómetro cero. Esto no es sencillamente un premio a la creatividad, es un premio a la autenticidad y es un premio a la capacidad de ser responsables de transmitir ese legado generación tras generación. Por eso creemos que es tan importante el reconocimiento, por eso creemos que son importantes también los premios, no por ellos en sí mismos, sino porque nos ayudan a convencernos de que lo que tenemos efectivamente vale la pena trabajarlo, vale la pena preservarlo y vale la pena difundirlo. Y esto es un poco lo que queremos que se mantenga de cara al futuro. La esencia de la cocina catalana, nuestra tradición, nuestra historia, nuestra singularidad y nuestra identidad están en manos de estos chefs, estos productores, estos distribuidores y estos canales que ofrecen esta cadena de valor de la experiencia gastronómica. ¿Qué papel, por ejemplo, diríais que juega el Proto? Hasta luego. Gracias. Yo, en esta línea que estabas comentando, ¿qué papel juega el producto local en vuestra narrativa turística? Porque una cosa es cómo se traslada la comunicación entre la restauración y el producto local, el productor local, y otra cosa es muy distinta cómo trasladáis esa misma narrativa a los turistas, no ya nacionales, extranjeros, que vienen y que muchos de ellos vienen es cierto que la motivación gastronómica es importante, pero muchas veces esta narrativa pasa desapercibida. El producto y el productor son troncales, sí. Están en el centro, están en uno de los elementos que nos dejó como legado esta región europea de la gastronomía de 2016 es la experiencia de Benvinguts a Pagès, que ha comentado antes Iñaki, cuando ponía ejemplos acerca de qué forma poner en valor el producto al productor y al territorio. Benvinguts a Pagès es una experiencia de jornada o fin de semana de puertas abiertas de las producciones, de las explotaciones agrícolas y ganaderas de toda Cataluña, que permiten conocer, vivir y evidentemente adquirir producto de primera mano en las explotaciones del territorio. Esto es una experiencia que comenzó en Francia con Bienvenue à la Ferme hace ya muchos años. Estamos hermanados con esta experiencia, estamos trabajando también conjuntamente para enriquecerla, incluso también para superar fronteras, para también poder generar, digamos, tráfico internacional entre unas experiencias y las otras. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos damos cuenta de que en la experiencia gastronómica que vendíamos como Agencia Catalana de Turismo en el pasado, todo estaba centrado específicamente en la experiencia en restaurante, que es fundamental, troncal y básica. Pero nos olvidamos de que la cadena de valor de la experiencia gastronómica puede ir mucho más allá. Sí. Lo comentaba antes Iñaki cuando diferenciaba entre colectivos de cocina y colectivos de gastronomía. En este caso no se trataba solamente de la cocina, se trataba también de poner en valor el producto, el territorio. Esto no es deslocalizable. Esto no es deslocalizable. Quizá un chef estrellado pueda abrir restaurante en Dubái, pero la albergínia blanca, ¿no? La berenjena blanca del Bages solamente la puedes encontrar en el Bages, a no ser que evidentemente se puede traspasar, pero no encontrará el ecosistema necesario para poder crecer en las mismas condiciones en otro territorio. Y lo comentaba también antes respecto al tema de la vid, ¿no? De la viña. Cada 200 metros puedes tener variedades o diferentes matices de producto que efectivamente te ofrecen esta lectura de la diversidad. Al final, lo comentaba Josep Pla, de hecho, la gastronomía al final es el paisaje puesto en el plato, el paisaje puesto en la cacerola. Y esta diversidad de paisaje debemos aprovecharla porque es nuestra gran riqueza, es nuestro gran elemento de competitividad, nuestra gran capacidad, digamos, de poderlos proyectar en lo que realmente somos. Sí. Yo me gustaría trasladarte la misma pregunta, sí. Genial. Situando Menorca justo en medio del Mediterráneo, que nos da el viento de tramuntana por todos lados, que no tenemos montañas como Mallorca, por ejemplo, que nos protejan, realmente es el producto que se genera, que se crea en Menorca y los productores que están haciendo, que lo están llevando a cabo, obviamente, nos permite tener una variedad de producto en una isla, como decía antes, de 50 kilómetros, que realmente es impresionante. Es decir, realmente os contaron todo lo que se llega a producir en Menorca. Es verdad que las temporadas de producto vienen muy intensas y en muy poco tiempo. No tenemos una larga durada porque
por eso básicamente lo que decía del clima. Entonces, desde el Consell de Menorca, lo que se ha enfocado muchísimo es en proteger a estos productores y a este producto, obviamente. Detrás estamos nosotros, estamos los cocineros, que yo creo que se ha hecho una evolución. Yo, por ejemplo, hace 5 años entré de responsable, bueno, 4 y medio de responsable de cocina. Cuando yo entré había 5 proveedores que nos tenían. Y pongo mi ejemplo, pero yo creo que se ha extendido a muchísimos restaurantes en los últimos años. Ahora mismo tengo 36 proveedores. O sea, yo creo que hemos pasado de darle este valor, y esto también ha sido a través de promocionar estos productores, de crear firas como la Feria Arrels que se hace en la isla, para que la gente de Menorca realmente pueda descubrir y pueda conocer lo que realmente se está produciendo, aparte del turismo, que yo creo que con eso es una parte fundamental, ¿no? Y bueno, y además estamos buscando la calidad. Nos estamos concentrando mucho en productos específicos, y cada productor se está especializando en productos específicos, que creo que esto está elevando mucho el nivel del producto de Menorca. Ahora se ha conseguido con el aceite una IGP de aceite ecológico en la isla de Menorca. La miel de Menorca, por ejemplo, está consiguiendo premios mundiales que jamás se pudieran haber pensado, ¿no? El azafrán de Menorca es uno de los reconocidos, que a lo mejor la gente no pensaba que este producto se pudiera hacer en la isla, y con una isla, como digo, tan chiquitita, más allá de lo que había sido hasta ahora, que solo la gente en Menorca pensaba con el queso mahón y con el chinchorigué, que son dos productores y son dos productos que son imprescindibles, que además la economía de Menorca se sustenta mucho sobre la distinción del queso mahón, pero realmente yo creo que hay una variedad impresionante de productos, de que detrás hay unas personas con lo que trabajan y unas familias que viven de esto, y yo creo que los cocineros se han sensibilizado mucho con esto y están dando muchísimo valor tanto al turista que nos veíamos como el local que también lo consume, ¿no? Muchas gracias. Patrick, la siguiente es para ti. Vamos a ver, en el ecosistema gastronómico, turístico, no gastronómico, tan rico, tan variado, tan diverso como hay en Cataluña, sector privado, productores, distribuidores, restaurantes, ¿cómo habéis logrado implicarlos a todos en una estrategia tan ambiciosa? ¿Habrá habido mecanismos que hayan funcionado mejor que otros, procesos de comunicación que hayan mejorado? Pues no es fácil con tantos interlocutores que trabajen todos al unísono. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras cómo ha sido todo este proceso y cuáles son los mecanismos de interrelación entre ellos que han funcionado mejor y ha permitido una colaboración mucho más profunda en la estrategia gastronómica. Gobernanza. Gobernanza. La palabra es gobernanza. De hecho, gobernanza, empezando por la parte pública. De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el año de la Región Mundial de la Gastronomía. Es una responsabilidad del Departamento de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña y del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Hemos trabajado de la mano siempre, pero lo bueno no es que hemos trabajado para el foco concreto de la Región Mundial de la Gastronomía, es que empezamos a trabajar para la Región Europea de la Gastronomía. Hemos seguido trabajando, quizá con una intensidad menor durante estos años, y hemos vuelto a activar todos los mecanismos de gobernanza para la Región Mundial de la Gastronomía. Nosotros no tenemos ascendencia sobre los productores. Antes hablabas de los productores. Desde la Agencia Catalana de Turismo no nos conocen, no los conocemos, no tenemos, digamos, la capacidad de poder acceder fácilmente a ellos. Desde el Departamento de Agricultura, por supuesto que sí. Con lo cual necesitábamos, era un aliado necesario para poder desarrollar el proyecto e incluir a los productores, que el Departamento de Agricultura estuviese presente. Pero incluso para la restauración también. Nosotros, evidentemente, tenemos más acceso a los restaurantes y a los restauradores, pero también necesitábamos del Departamento de Agricultura para que el concepto de gastronomía pudiese gestionarse de la manera más transversal posible. Pero también el Departamento de Educación. Hay una parte muy relevante del legado que queremos dejar de la Región Mundial de la Gastronomía, que está fundamentado en la enseñanza, en la educación, en cómo crece esta sensibilidad por la gastronomía, también
en las nuevas generaciones, pero también el Departamento de Territorio, que se encarga de ordenar también el territorio, pero también el Departamento de Sanidad. Hemos trabajado también mucho el tema de salud también y de alimentación saludable. Es decir, la parte de la gobernanza pública es fundamental, pero después está la parte de la gobernanza privada. Estamos trabajando en los ámbitos, especialmente de la Agencia Catalana de Turismo, pero también de los patronatos locales, en los partenarios público-privados. Ahí estamos incluyendo de manera directa también a los diferentes agentes vinculados a la cadena de valor de la experiencia gastronómica. En el caso de la Agencia Catalana de Turismo tenemos los programas de trabajo y en el caso del Patronato de Costa Brava, por ejemplo, los clubes de producto en los que tenemos incorporados restauradores, tenemos incorporados también algunos productores e incluso en algún caso parte de la industria agroalimentaria también puede estar implicada en alguno de estos grupos de trabajo. El partenariado público-privado es el elemento fundamental, pero faltaría todavía un elemento adicional para incorporar aquí, que es el propio residente. La gastronomía, cuando hemos, por ejemplo, desarrollado el proyecto Gastrosabias lunes pasado aquí, ni a través de agricultura ni a través de turismo. ¿Cómo vas a identificar a las abuelas que mantienen las recetas y la historia y el relato tradicional? Bueno, pues a partir de la capacidad de poder acceder también a la ciudadanía organizada, podemos llegar también a estas personas. Y esto es otro elemento que de cara al futuro nos hace reflexionar y es otro de los elementos de transformación de cómo tenemos que gestionar el turismo en el futuro. El residente tiene que estar cada vez más en la ecuación de la definición del modelo turístico, pero también del marketing turístico del futuro. Muchas gracias. Hay un tema que es importante, que vosotros también lo habéis trabajado, que es el tema de la artesanía alimentaria. Es cierto que con todo lo que están comentando aquí, prácticamente buscar las raíces es un tema arqueológico, de arqueología culinaria para buscar la tradición, las historias, todo lo que hay detrás del principio de nuestra gastronomía. Yo me gustaría, este tema es un tema que vosotros habéis sido bastante conscientes desde hace ya un tiempo y me gustaría que, si nos puedes contar un programa concreto que destacarías de Menorca que verse sobre el tema de la artesanía alimentaria, o sea, la importancia del peso de la tradición dentro de este producto. Bueno, sí, yo creo que lo que decíamos, cuando siendo un destino casi 100% turístico, Menorca, en el último periodo, yo creo que hay que aprovechar la importancia de este turismo para realmente darle valor con recuerdos o con cosas de la artesanía menorquina. Entonces, bueno, en casos concretos o algún caso que te parezca lo suficientemente significativo como para contarlo en este foro. Sí, por ejemplo, yo creo que a nivel de cerámicas que se han hecho, Marc Marquet, por ejemplo, es un productor de cerámica de la isla que bueno, realmente está muy presente en elementos muy concretos, pero yo creo que se ha salido un poco de antes, donde a lo mejor solo se llevaba la gente el lagarto de la isla de Menorca. Yo creo que están buscando el turismo que viene, pues cosas mucho más concretas, y los propios restauradores también estamos aprovechando a todos estos artesanos para ponerlos en valor en nuestros platos y en nuestra gastronomía, digamos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un punto importante, que es el tema de la medición del impacto. Sin medición no hay estrategias, no hay decisiones. El impacto es clave para la sostenibilidad, para permitir, puesto que permite conocer la presión sobre los destinos turísticos, y el valor económico y social del turismo enogastronómico es importante para justificar a nivel político las inversiones y sobre todo para ver el tema del desarrollo local, puesto que no deja de ser que el turismo tiene que estar a servicio no solamente de los ciudadanos, sino también del territorio. Y en este sentido, esta pregunta que te quería hacerte, Cataluña ha tenido un impacto. ¿Habéis ya medido el impacto que va a tener esta decisión que acabáis de recibir? Y no solamente en impacto real, en reputación y en demanda, y cuántos outputs van a venir como consecuencia de ellos. Hay una parte que es valor del destino, demanda turística,
Y en términos de reputación, hay una parte que es datos cuantitativos de valor y hay un tema que es subjetivo de imagen. Entonces, ¿cómo lo estáis midiendo? Y si ya tenéis una visión de qué es lo que os va a reportar todo esto. Bueno, estamos en medio, no estamos en medio, pero el año de la Región Mundial de Gastronomía 2025 no lo acabamos el 31 de diciembre, lo acabamos a principios de abril porque hemos querido reservarnos para cerrar el 8 de marzo con un evento vinculado a la gastronomía en clave de género, que es el Paravere Forum, que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Es un evento que se está rotando por el mundo, que ya lo acogimos en 2016 como región europea y nos pareció tan sumamente interesante que hemos querido volver a acoger. En 2025 no pudimos pillarlo porque ya hacía años que lo había pillado en Nueva York y en este año 2026 lo podemos volver a... Y por eso alargamos hasta el mes de marzo la Región Mundial de la Gastronomía. Entonces será el momento de hacer balance del impacto y de los indicadores. Pero nosotros buscamos 8 objetivos prioritarios que tenemos muy monitorizados y son los objetivos que medimos, ¿no? Evidentemente no podemos gestionar aquello que no podemos medir y efectivamente lo que queremos gestionar son el objetivo de desestacionalización, desconcentración, diversificación, distribución del gasto, impacto en la relación residente-visitante, sostenibilidad, fidelización y finalmente marca. El que estábamos comentando de Región Mundial de la Gastronomía nos impacta en todos, porque si un producto es desestacionalizable, desconcentrable, diversificable, que distribuye la riqueza por el territorio, que acompaña también a una mejor relación residente-visitante, que además se puede desarrollar en clave de sostenibilidad, que además fideliza y que además nos enriquece la marca, si algún producto hace todo esto, alguna experiencia turística hace todo esto, es sin duda la gastronomía. Y en clave de marca es un elemento que queremos también nosotros reforzar y medir cuál es la visibilidad y la fuerza de la marca cuina catalana, de la marca de la cocina catalana, después de todo este ejercicio, de este esfuerzo, que es, digamos, lo que quedará y lo que seguiremos trabajando y midiendo a partir de 2026, 2027 y más allá, ¿no? En todos estos indicadores, uno de los elementos que para nosotros es fundamental vinculado a la marca es conseguir su transversalidad. Es decir, no solamente su altura y su visibilidad. Nosotros una marca la comparamos con un árbol, ¿eh? La altura es la visibilidad, el tronco y la fortaleza del tronco es su transversalidad y su fortaleza y su solidez. Para aumentar el tronco, para aumentar solidez, necesitamos que esta marca no se alimente solamente de valores vinculados con el turismo. Queremos que la producción agroalimentaria alimente la marca, pero también el comercio, también la investigación, también la cultura, también el deporte. Y para eso necesitamos que todo el territorio se sienta implicado con la marca. Y en el caso de la cocina, en el caso de la gastronomía, que todo productor, todo producto, todo restaurador, todo distribuidor, todo elaborador se sienta partícipe de la marca cuina catalana. Y este es un elemento que para nosotros es muy importante porque aporta mucho valor y especialmente mucha singularidad. Y esto lo vamos a monitorizar y medir de manera especial. Además de la marca Cataluña, que ya lo hacemos desde hace muchos años, cómo nos ven, cómo se posiciona, pues evidentemente la marca cuina catalana como resultado de este ejercicio de 2025. Todos estos indicadores que has mencionado están muchos de ellos en muchos de los objetivos de las regiones, o sea, que es de los problemas estructurales que nosotros tenemos con nuestro turismo. Estamos hablando de estacionalidad, estamos hablando de falta de diversificación y estamos hablando de saturación de determinados destinos, incluso de falta de formación personal y todo lo que ello origina, ¿no? Entonces son, yo creo que elementos con los que todas las administraciones están trabajando y potenciando, en nuestro caso, en el caso de Turismo de España, estamos potenciando el turismo interior con todos los productos enogastronómicos y todo esto que están en consonancia con los objetivos los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas y la Agenda 2030, ¿no? En este sentido, yo os quería preguntar a los dos, ¿cuál consideráis que es el mayor obstáculo para consolidar un destino gastronómico desde un punto de vista endógeno y desde un punto de vista exógeno? Esto significa endógeno por la propia estructura del sistema y exógeno en relación a nuestros competidores extranjeros que venden productos muy similares, y estoy pensando en Italia, estoy pensando en Portugal, estoy pensando en mercados que tienen productos parecidos, no tienen la diversidad que tenemos nosotros, pero que hacen muy buenas campañas de marketing.
Cuando quieras, Pau. Bueno, yo creo que, como lo que has dicho, en Menorca concretamente, el obstáculo mayor que tenemos es que nosotros la temporada turística, que es Claro, cuando realmente tenemos una demanda muy importante de todos los productos, de toda la estructura que tenemos, tanto de personal, ya no hablo solo de productos, solo de personal que pueda explicar este producto. Entonces, el obstáculo mayoritario es poder conseguir que los productores que están produciendo en invierno tengan sitios donde poder vender y poder trabajar todo el año, ¿no? Ayer hablaba con un cocinero menorquín que justamente tiene una estrella Michelin y me puso como sostenibilidad. Les preguntaban qué era la sostenibilidad. Pues él puso, pues la sostenibilidad para mí es yo poder, que yo pueda abrir todo el año, que pueda mantener una plantilla a los 12 meses, que pueda comprar a los productores que producen en invierno y que casi no les compra nadie, y que realmente puedas todas las familias que dependen de mi negocio durante la temporada que realmente no, nosotros pues que puedan persistir, ¿no? Y yo creo que es un poco el mayor obstáculo a conseguir también que luego durante la temporada intensa, tanto a nivel turístico como gastronómico, es conseguir que no todas las ofertas gastronómicas que hay en la isla vayan dirigidas a los turistas, sino que los que vivimos en Menorca y los locales haya una convivencia y que se pueda el objetivo y el de esto sea para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es el obstáculo mayor que ahora mismo tenemos sobre la isla de Menorca y obviamente hay que seguir apostando por dar visión a los productores, darles las ayudas que necesitan, que esto al final es lo que se está trabajando y con tal, y evitar, yo creo que modas o tendencias que pasan, intentar combatirlas, intentar seguir cocinando y seguir produciendo, que al final son los objetivos para conseguir una economía circular dentro de una isla pequeña como es Menorca. Patrick, es tu turno. Sí, en el caso de Cataluña como, digamos, obstáculo o amenaza endógena y amenaza exógena, como amenaza exógena que tiene también connotaciones endógenas, para mí está en el producto y en el productor, en la supervivencia del producto y del productor. Es imprescindible garantizar la supervivencia de nuestro sector primario. Tenemos un reto brutal en preservar la supervivencia de nuestro sector primario, en el tema de las condiciones laborales, pero también en particular en el tema de los precios, la capacidad que pueden tener de mantener sus explotaciones, el relevo generacional. Las nuevas generaciones evidentemente huyen de un sector que no les ofrezca un futuro, digamos, un poco más halagüeño que el que está ofreciendo en estos momentos para el sector primario. En Cataluña tenemos un movimiento social en el sector primario que está batallando para conseguir su supervivencia. Hay ejemplos de muy buenos productores que están luchando lo indecible para poderse mantener fieles al legado patrimonial familiar de sus respectivas casas y realmente les cuesta horrores, y es importante que podamos conseguir preservar todo esto, y está vinculado con el factor endógeno. Para que eso sea posible tienen que poder vender su producto a buen precio, sí. Y para que eso sea posible toda la cadena de valor tiene que estar concienciada de que efectivamente el producto de local, el producto de proximidad es el primero. El otro día, y este es el primer factor, nos lo tenemos que creer, lo que tenemos alrededor, lo que tenemos en casa es lo mejor. Y yo lo digo desde Cataluña y tú puedes decir desde Menorca y se puede decir desde cualquier territorio. Lo que tenemos en casa es lo mejor. El otro día fue a un restaurante que me ponía la carta de vinos y todos eran locales. Y luego otra carta al lado que te ponía mucho más pequeña, te decía, y si quieres otra cosa, pero como diciendo, allá tú, si quieres otra cosa, aquí tienes otros vinos. Pero los que te presento, o sea, es una forma simpática de venir a decir, yo priorizo el producto de proximidad, yo priorizo el producto local, yo priorizo la supervivencia de mi sector primario, la supervivencia de mi territorio, la supervivencia de mi paisaje en definitiva y de mi destino turístico, si me apuras también.
Sin todo esto se nos desmonta todo. Por eso es tan importante para nosotros en Cataluña la región mundial de la gastronomía, y no la región mundial de la gastronomía, sino una estrategia clara de posicionamiento de la gastronomía como elemento prioritario a desarrollar, no este 2025, sino hasta el 2045 como mínimo. Sí, pero en la línea en la que estabas comentando del vino, vamos a entrar un minutito porque no me dejan ya mucho tiempo. El tema no es encontrar vinos catalanes de La Rioja en España. El problema es que cuando tú vas al extranjero, e incluso en España, en muchos restaurantes de estrellas, los primeros vinos que encuentras en las cartas, hay incluso una mayor oferta de vinos extranjeros que de vinos nacionales. Y en el extranjero es bastante difícil encontrar vinos españoles. La carta es muy reducida, ¿no? Entonces esto es también un trabajo de posicionamiento de los productos españoles, catalanes, de La Rioja y tal, dentro del mercado internacional, porque no solamente son los turistas los que vienen a España los que saborean estos caldos, sino también están los propios residentes en sus respectivos países. ¿Y en eso estáis trabajando? Absolutamente. Tenemos Incavi y Prodeca, cuya única misión, Incavi para el vino y Prodeca para la producción agroalimentaria, su única misión es la internacionalización del producto. Pero es cierto que nuestra capacidad productiva tampoco nos alcanza para, digamos, tener una distribución en todos los mercados del mundo. Y tenemos que ser muy estratégicos e identificar aquellos en los que efectivamente nuestro producto puede ser un reclamo suficientemente interesante y nos puede aportar más valor. Y eso es también lo que estamos trabajando, también conjuntamente con Prodeca. Prodeca y Agencia Catalana de Turismo tenemos estrategias compartidas de posicionamiento, en este caso del producto, y también de la experiencia enogastronómica en los principales mercados internacionales. En el tema del posicionamiento internacional, Italia, en todos los restaurantes que vayas italianos del mundo, encontrarás vino italiano. En los restaurantes españoles que vas por el mundo, algunos de ellos pseudo españoles, porque tienen, digamos, es igual, no vamos a entrar en detalles, será complicado encontrar más de 3 o 4 referencias que son las grandes marcas que se han internacionalizado. Bueno, pues el esfuerzo está en acompañar a estos medianos pequeños que tienen voluntad y capacidad productiva para internacionalizarse y que todavía no lo han podido hacer. Y ahí estamos también cooperando. Bueno, ya me dan 30 segundos. Quería proponeros un mensaje dirigido a todos aquellos que trabajan en el tema agroalimentario. ¿Cuál mensaje le diríais? El tema de la sostenibilidad sabemos que es un tema costoso, es un esfuerzo, se van desapareciendo puestos de trabajo en el campo. ¿Qué mensaje de apoyo, qué mensaje de energía les podríais lanzar en una frase? Porque ya tenemos que acabar. Sí, por favor. Yo muy rápido. Primero, alzar la voz a los productores, implicar a todo el sector, tanto turístico como de restauración, teniendo en cuenta que sin ellos no habrá paisaje, no habrá la economía, no habrá el sistema que tenemos ahora mismo en la isla. Y también un mensaje de ánimo de que los cocineros y también la administración, pues vamos a estar para ellos y le vamos a seguir dando valor para demostrar que nuestra cocina y nuestro producto es el mejor. Un mensaje de orgullo y de sentimiento, digamos, de pertenencia y de creérnoslo. Nos lo tenemos que creer, solamente así seremos capaces de preservar y de conseguir precisamente lo que aspiramos todos, que son, en definitiva, mejores sitios para vivir. Porque solamente si son mejores sitios para vivir, también podrán ser mejores sitios para visitar. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por estas informaciones, por estos contenidos, y muchas gracias a todos los que apoyamos el producto local, porque al final la gastronomía es historia, como ya se ha dicho, es tradición, es innovación, son raíces y sobre todo es la esencia de nuestros territorios. Muchas gracias.